Cuando iniciaba mi carrera como abogado, me llegó un caso bastante peculiar, por así decirlo, en el que había una persona que ya era de avanzada edad y dijo, ¿sabes qué más? Quiero evitar que mis hijos tengan problemas con la herencia, que se estén peleando por la herencia, y lo que quiero hacer es dividir este terreno. Tenía 18 hectáreas, lo dividió entre sus tres hijos. Cada uno quedó con 6 hectáreas. Hasta ahí todo bien. Lo que hizo fue hacer una compraventa para poder facilitar la transferencia de estos terrenos y le hizo una compraventa a cada uno de estos hijos. Compraventa por 6 hectáreas al hijo 1, 6 hectáreas al hijo 2, 6 hectáreas al hijo 3. El hijo menor fue el único que no inscribió esa compraventa. Los dos hijos mayores sí lo inscribieron. Por lo tanto, quedó transferido 12 hectáreas y 6 hectáreas seguían en posesión o en propiedad de esta persona que ya había vendido sus terrenos, pero que, bueno, faltaba un trámite. No hubo ningún tipo de problema por muchísimo tiempo. Incluso el padre de estas tres personas falleció y aún así cada uno conservaba su retazo de terrenos de 6 hectáreas. Sin embargo, cuando falleció la persona que no había inscrito, el hijo menor, que no había inscrito la compraventa, ocurrió que los dos otros hermanos llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Este terreno todavía sigue inscrito a nombre de nuestro papá y por lo tanto lo tenemos que dividir. Cada uno nos corresponde partes iguales acá. Entonces lo que vamos a hacer es la posesión efectiva. Y una vez que hagamos la posesión efectiva, lo vamos a dividir. Si bien desde el punto de vista jurídico esto es cierto, podrían estas personas hacer la posesión efectiva porque el terreno estaba inscrito a nombre del padre de ellos. A nivel de hermanos deja bastante que desear. Yo jamás le haría eso a mi hermano. Porque ya el papá dijo, ¿sabes qué? Esto es para ti, esto es para ti y esto es para ti. No peleen. Y aún así están peleando. No, me parece que no querían mucho respetar la voluntad de su padre. Y esto fue como casi una advertencia para la familia de esta persona que había fallecido, el tercer hermano que no inscribió, en el que le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y lo vamos a repartir. Y los vamos a dejar afuera a ustedes. Realmente eso no lo pueden hacer, pero al menos esa era la intención, o eso fue lo que me contaron la familia que me contrató, que fue precisamente ellos, que me dijeron, ¿sabes qué? No tenemos idea qué hacer, ayúdanos. Entonces lo primero que hice fue tratar de encontrar esta escritura que se había realizado en algún momento, pero que ahora no sabían dónde estaba. Fechas, no se acordaban. Las partes la teníamos claro, era el padre y el hijo. Esas eran las dos partes que había que encontrarla. La notaría, afortunadamente existía solamente una en la comuna en donde esto ocurrió, así que fue un poco más sencillo, entre comillas, porque realmente no había un registro online o un registro digital, siquiera, que pudiera buscar por el nombre y poder encontrarlo. Había que revisar uno por uno los libros. Y como no sabían el año, había que partir desde cierta fecha y empezar a revisar hacia atrás a ver si es que encontrábamos algo. Y en este caso fue desde la adquisición del primer dueño, del dueño original. De ahí en adelante empezamos a buscar hasta que lo pude encontrar. Un día completo de revisar documentos, de revisar libros, pero finalmente lo encontré. Pedí una copia autorizada de esa escritura, me dieron la copia autorizada, se certificó que estaba conforme a su original y lo presenté a inscribir al conservador. El conservador lo inscribió, se solucionó el problema. Fin del problema. De esta manera, cuando la otra persona, los hermanos de este fallecido, fueron a inscribir la posesión efectiva, se encontraron con que la propiedad ya había sido transferida. Creí que iban a demandar porque existían al menos 2 o 3 argumentos de los que se podían agarrar para intentar votar esta inscripción que yo había hecho. Me estaba preparando para eso, pero no lo hicieron, afortunadamente, y se respetó la decisión del padre de estos 3 hermanos de definir que cada uno de ellos le tocaría un espacio de terreno de 6 hectáreas. Por supuesto, la otra parte habló pestes de mí, dijo que era un abogado sin escrúpulos, que cómo era posible que pudiera hacer eso, que era un mala clase, bueno, cualquier cosa. Al final, yo estaba con la conciencia tranquila porque lo que hice fue respetar una escritura que ellos mismos habían realizado, que simplemente por olvidar un trámite no se había hecho la transferencia completa, pero que finalmente se respeta una voluntad de las partes cuando ellos estaban vivos.
Y en este caso, a pesar de que ambos contratantes estaban fallecidos, no tuve ningún problema para inscribirlo. Presenté la escritura, pasó el plazo, que fueron 20 días, y se inscribió. Ningún problema. Posterior a ello, tuve un caso similar. Pero en este caso, como ambos contratantes estaban fallecidos, el conservador me dijo, ¿sabes qué? No te lo puedo inscribir. Porque no hay un mandato que se extienda incluso en caso de muerte o incapacidad de los contratantes. Si al menos uno de ellos estuviera vivo, no hay ningún problema. En ese caso tuvimos que presentar una demanda por negativa del conservador de bienes raíces a inscribir. Nos fue bien, presentamos las pruebas y para asegurarnos presentamos también la declaración de uno de los continuadores legales del vendedor. No hubo ningún inconveniente, en el tribunal aceptaron esa solicitud y se inscribió. Posteriormente, en otro conservador, me señalaron que por estar una de las personas contratantes fallecidas, no me podían inscribir la compraventa. Contrario a lo que había dicho el primer conservador, que era de otra comuna, pero que finalmente los dos son conservadores y uno pensaría que debieran actuar de forma similar, pero no lo hacen. Lo que quiero dejar claro con esta historia o con estos ejemplos es que no hay una sola forma de poder resolver los problemas. El mismo caso fue resuelto de manera diferente en los distintos conservadores o los distintos casos, teniendo en consideración algunas circunstancias particulares que varían en uno u otro. Pero depende de muchísimos factores, incluso de la persona que te revisa la escritura de compraventa. La misma escritura te la pueden autorizar o te la pueden rechazar dependiendo de quién la revise. Otro ejemplo que grafica esto mismo ocurrió hace unos días atrás, en los que una persona me contactó para pedirme ayuda porque había un reparo que le había hecho el conservador que impedía que se inscribiera una adjudicación. Esta persona había dividido un terreno, quería adjudicarse uno de esos terrenos, que el conservador lo había reparado porque había más superficie. Y lo que me estaba pidiendo, no recuerdo sus palabras exactas, pero era una modificación de la cabida del terreno judicialmente. Entré, revisé la escritura y le expliqué que para poder modificar algo tendría que demandar a todos los colindantes. Entonces era bien complicado porque él me explicaba que había muchas personas que habían regularizado sobre el terreno, habían algunas expropiaciones, habían otros detalles que no lo estaba viendo porque realmente lo único que estaba viendo yo era la escritura y una escritura de complementación. La escritura original y la de complementación. Pero no podía ver todo el panorama completo. Entonces lo que revisé es que el conservador le decía que faltaba determinar las superficies, que no coincidía el título con lo que estaba expresado en la escritura. Y eso no se resuelve con un procedimiento judicial de modificación de cabida. Es solamente un error de redacción de la escritura. Se puede resolver modificando la escritura, haciéndola de nuevo y explicando punto por punto por qué se pasa desde una superficie a otra superficie. Por qué en principio hay 8 hectáreas y después se están adjudicando 6 o 7 o 4 o lo que sea. ¿Cómo pasó de 8 a 7? ¿Cómo pasó de 8 a 6? Eso es lo que quieres que explique el conservador y por eso no lo inscribe. Porque no hay una historia, no hay una línea, no hay una continuidad de por qué en el título me aparece que son 8 hectáreas y tú estás adjudicando 6. ¿Dónde está el resto? Eso es lo que estaba diciendo el conservador con su reparo. Y encontrar este problema y plantear la solución ahorra muchísimo tiempo y muchísimo dinero para la parte. Esta persona quería demandar por modificación de cabida, lo que resulta muy costoso y un trámite muy tedioso, muy largo, y resulta que se puede resolver modificando la redacción de la escritura de compraventa. El mismo problema se puede resolver de una o de otra forma. ¿Cuál es mejor? Va a depender de lo que quiera la parte. Si quiere ir por el procedimiento judicial y si yo tengo la razón, va a ir por el procedimiento judicial. O si no, puede modificar la escritura y no va a ser ningún problema para después inscribirlo. Lamentablemente en esa situación no se podía realizar nuevamente la escritura porque faltaba una de las partes y que vuelva a firmar iba a ser prácticamente imposible. Por lo tanto hay que buscar otras alternativas, pero la idea está ahí.
algo que se puede resolver de una forma, también se puede resolver de otra. Lo que resulta un poco preocupante de esto que estoy contando es que si nadie se hubiera dado cuenta del real problema que existe, alguien podría haber efectuado precisamente ese procedimiento de modificación de cabida y no hubiera llegado a ningún tipo de resultado positivo, porque no cabe una modificación de cabida, o bien, aun cuando quepa la modificación de cabida para esta situación en particular, el gasto sería excesivo y además sería inútil, cuando existe otra alternativa que es mucho más viable, mucho más rápida y mucho más económica. Hay que entender que el ejercicio de la abogacía no es simplemente hacer trámites. No te contrato para que tú me hagas un trámite. Al menos de la forma en que yo lo veo, el ejercicio de la abogacía consiste en dar soluciones a algún problema. Y de esto mismo conversaba hace unos días con una colega que me decía, que a ella le habían dicho, que ya sé por qué ustedes se llevan bien, se llevan tan bien. Y es porque ustedes piensan, le dan más de una vuelta a la situación para encontrar la solución, cosa que no muchos otros colegas hacen. Yo no sé si eso será tan así conmigo. Con ella sí estoy completamente seguro. Ella siempre le da muchas vueltas a las cosas y puede encontrar solución. Pero en lo que a mí respecta, lo que yo trato de hacer es encontrar una solución al problema. Y la solución al problema muchas veces no pasa por tener la razón. Yo puedo tener la razón y aún así no solucionar el problema. Te lo explico con un ejemplo práctico. En una ocasión tuve que realizar una escritura de servidumbre. La escritura estaba correcta. Las cláusulas estaban correctas. Pero resulta que el conservador me pidió que tenía que modificar una frase que dijera lo que él quería. Yo puedo demostrar que tengo razón y que esa escritura está correcta. Pero ¿cuánto tiempo me va a tomar eso? Al menos 6 meses, porque tengo que hacerlo a través de un procedimiento judicial. Voy a tener la razón, pero no le voy a solucionar el problema a la persona que necesita que esa escritura esté inscrita dentro del siguiente mes. Hay veces en que hay que definir qué batallas queremos ganar y qué batallas podemos perder. Perder esa batalla de ego, por así llamarlo, no me importa mucho. No me importa mucho herir mi ego si eso le da una solución al problema. Ya cuando la situación es insalvable, en ese caso ya hay que presentar las acciones judiciales, hay que ir hacia adelante y hay que demostrar que uno sí tiene razón. Pero otras veces no vale la pena pelear. Vale la pena poder corregir el error de la forma en que quiere el conservador de turno. Porque puede que un conservador quiera una cosa y el otro conservador se le ocurra otra cosa. Finalmente, hay que optar, al menos yo lo que trato de hacer es optar por el camino más corto para poder llegar a una solución que es jurídicamente admisible y que además está conforme a derecho. Y hay veces en que te pueden molestar ciertas situaciones, como por ejemplo cuando te dicen, ya, esto no se hace así, pero por esta vez se lo vamos a dejar pasar. La próxima vez venga como corresponde. Y tú sabes que tienes razón, si no es primera vez que estás haciendo algo. Y tratan de hacerte parecer un ignorante, como si tú no supieras lo que estás haciendo. Pero al final, ¿qué importa más? ¿Tener la razón o solucionar el problema? Al menos yo trato de siempre optar por lo segundo, solucionar el problema antes de tener la razón. A todo esto, si estás batallando para solucionar un problema jurídico, sea con la inscripción, sea con la compra, sea con la venta, regularización o el tema de los roles, puedes agendar una reunión en el enlace que va a quedar acá abajo en la descripción. Te quiero dar otro ejemplo de por qué creo que el ejercicio de la abogacía no se trata simplemente de ser una máquina de hacer trámites, sino que va un poquito más allá. Se trata de pensar un poco, de encontrar soluciones donde parece que no existen. Tuve que revisar el siguiente caso. 2 hermanos tenían un terreno indígena. El terreno completo tenía 6 hectáreas. Y por si no lo saben, los terrenos indígenas se pueden dividir hasta en 3 hectáreas por regla general cuando tienen la autorización judicial. Entonces tenían 6 hectáreas que querían dividir, pero cuando revisaron, hicieron el levantamiento topográfico, se dieron cuenta que había 59.950 metros cuadrados.
50 metros cuadrados faltaban para completar las 6 hectáreas. ¿Cómo se resuelve esto? Primero, habría que hacer muchas preguntas, muchos aspectos por lo que la respuesta puede cambiar. Por ejemplo, ¿existen planos inscritos? ¿Existen servidumbres constituidas? ¿Cuál fue la herramienta de medición que utilizaron? ¿Cómo fue adquirida la propiedad? ¿Realmente les importa perder esa cantidad de metros cuadrados? ¿Dónde creen que podrían estar esos 50 metros cuadrados? Una vez conoces todos los detalles de la situación que estás revisando, recién ahí puedes ir a las soluciones. Y las soluciones pueden ser múltiples. Podemos renunciar a la cabida por escritura pública, eso inscribirlo en el conservador y luego dividir solamente lo que existe. Podemos también modificar sutilmente las líneas de medición para que puedan completar los 50 metros faltantes. Puedo demandar de reivindicatoria al vecino, que creo que tiene mis 50 metros. Puedo incluir dentro de la medición parte de la servidumbre o de los caminos que existan, sin que eso signifique una alteración de los deslindes, porque no vamos a tratar de recuperar, solamente lo vamos a utilizar para efecto de realizar el plano de división. Podemos regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Se puede hacer. Podemos comprar 50 metros del vecino para fusionarlos con nuestro terreno y así poder hacer la división. Podemos también solicitar la modificación de cabida, sea por un caso de aluvión o crecida de río o desprendimiento de tierras. Podemos solicitar la desafectación de la calidad indígena para poder dividirlo conforme a las normas generales o ver si está dentro de las excepciones en las que el terreno indígena puede dividirse conforme a las reglas generales. Esto es, que puede dividirse en terrenos que tengan una superficie igual o superior a 0,5 hectáreas conforme lo establece el Decreto Ley 3516. ¿Existen esos casos? Sí, pero hay que revisar porque son excepciones, son casos muy puntuales en los que se puede realizar. También se podría cambiar el uso de suelo para darle un fin distinto a la agricultura y en ese caso también podría modificarse la posibilidad de subdivisión. Y así podríamos estar todo el día con una lista de soluciones que podrían ir más hacia allá, más hacia acá. Pueden ser más caros, más baratos, una solución parche, una solución definitiva. Hay muchas opciones que pueden resolver el problema. El punto es definir qué es lo que más importa para el cliente, qué es lo que intenta proteger, cuáles son sus principales preocupaciones, cuál es su presupuesto, cuál es el tiempo que dispone, cuáles son las condiciones únicas e irrepetibles del caso que estamos revisando. Siempre, siempre, siempre hay más de una salida. Nos vemos en el siguiente video. Chao.